gente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. En este espacio, la mirada crítica al sistema judicial siempre estuvo presente, aunque nunca se puntualizó en su funcionamiento como único problema, sino el conjunto del plexo jurídico y sus contenidos. La famosa frase popular que dice que solo los perejiles van a la cárcel retrata una de las construcciones de sentido común no nacidas del poder, sino de la mismísima sabiduría del perejil. Si a eso le sumamos la complicidad de los servicios penitenciarios nacional y provinciales, ese perejil no llega siquiera a condimentar ningún alimento social y se pudre allí donde está. Pero lo más trágico de este escenario es cuando la academia y el sistema educativo intentan un aporte a la integración social y ese aporte es boicoteado y cascoteado por los intereses de un grupo de poder que trata de eternizar las fallas de la sociedad para mostrar su supuesta fortaleza, que finalmente se revela como una debilidad esencial. Hace rato que en los ámbitos periodísticos escuchamos la queja de los abogados, de académicos y de políticos que sugieren reformas profundas en la justicia en general y en el sistema en particular. Pero el grito de consenso no parece alcanzar para una respuesta concreta y muestra una gran desconexión entre los protagonistas formales de la justicia y los usuarios que terminan siendo víctimas de un engranaje perverso que genera mayor segregación, nada de inclusión y una fenomenal madeja de corrupción. A pesar de las complejidades que componen este escenario, hoy vamos a puntualizar en la educación en contexto de encierro, sin obviar los intereses que se ponen en juego cuando hablamos del amplio concepto de justicia y equidad. Bueno, y para hablar de este tema invitamos a dos abogados, aunque me parece que este debate debería ser mucho más amplio que de abogados, como no sé, como decía alguien que en la economía no hay que dejar en los economistas el diagrama de la política, ¿no? Me parece que dejar en la justicia, el debate de la justicia, en los abogados también va a ser insuficiente, no porque sea innecesario, al contrario, pero me parece que debe ser interdisciplinaria la discusión. Bueno, a mi izquierda aquí, Rosana Locascio. ¿Cómo se dice? ¿Locascio o Locascio? Sí, en Argentina Locascio y en Italia Locascio. Abogada dedicada a las ciencias penales y criminología, profesora adjunta regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de la UBA, profesora adjunta regular del programa UBA 22
educación en contextos de encierro, de lo que vamos a hablar hoy. Y Marcelo Taboada, abogado también, especialista en Derecho Penal, representante del Centro Universitario de Devoto. Gracias a ambos por venir. No, por favor. Y un poco la pregunta es, ¿podemos definir qué significa educación en contextos de encierro? No educación solamente de abogados, yo supongo que ustedes deben ser profesores o docentes en Devoto, pero de la carrera judicial. Hay otras carreras, ¿no? Humanistas. Hay otras carreras. Sí, psicología. Psicologías, sociales, Sociología. Ahora hay licenciatura en trabajo social. Ajá. Diseño gráfico. Económicas, todas las carreras Sí. están. Ajá. Creo que son 5 o 6. Y sistemas y exactas. Bien. Y pregunto, no sé si querés vos, Sí. Rosana, contestar, ¿qué significa esto de, o qué, cuál es no la justificación está clara, hay que reeducar, como dice, las cárceles deben ser para la reeducación, un término que no me gusta, yo diría para la reinserción, ¿no? de aquellos que cometieron algún delito y que puedan volver a la sociedad sin ese estigma de haber estado en la cárcel con una profesión en la mano y la posibilidad de que se integren a la sociedad. ¿Hay alguna definición, hay algún estudio al respecto de cómo debería ser la implementación de la educación dentro de un encierro como es la cárcel? Mira, en cuanto a cómo debería ser, lo que más te puedo hablar es cómo eso también es algo muy subjetivo desde donde uno va a dar conocimientos o herramientas para crear ideas a las personas prisionizadas. Yo siempre sostuve, por una cuestión además de que no creo en la resocialización en un contexto de encierro, porque es una contradicción en sí misma, y por mi postura abolicionista y anticarcelaria, cuando me planteé como fundamental el por qué ir en un lugar en el que yo no creía, es porque me di cuenta que lo que le brindamos es el único lugar de libertad donde está el libre pensar. Y que cuando uno le da al otro herramientas para que trabaje ideas, a partir de ahí es una línea de fuga para resolver conflictividades que puedan tener de otra forma. Lo que sí, nosotros no somos agentes para la resocialización, aunque la educación en encierro termine como consecuencia, porque esto es parte de la ley de ejecución penal que implementa el servicio penitenciario. Con lo cual uno lo hace lo más parecido, el dictado de clases o los debates, a lo que lo hace en el medio libre. Ahora, dijiste algo muy, muy particular. No tuve en cuenta esa posibilidad de que alguien me lo iba a venir a plantear en un micrófono. ¿Sos abolicionista? Es decir, el contexto de encierro para vos no debería existir. No. ¿A pesar del delito cometido? Sí, porque cuando uno es abolicionista en realidad... Bueno, no, la pregunta es ¿por qué? Si alguien mató a alguien, ¿cómo debe pagar a la sociedad ese delito? Es que en realidad hay una expropiación del conflicto a las propias víctimas y a la sociedad lo que menos le interesa es la persona que murió. Lo que le interesa a la sociedad es una sed de venganza que tiene, sobre todo desde el punto de vista psicológico, porque el otro se animó a hacer lo que ella no hizo. Me hiciste acordar algo maravilloso. Estaba leyendo un libro sobre antropología, yo que alguna vez lo comenté aquí con algún abogado seguramente, que la forma de resolver conflictos no en la antigüedad, en las estructuras clánicas más antiguas y de menores cantidad de población, de hacinamiento urbano, se enfrentaba la familia de la víctima con la familia del victimario para establecer cuál era el rango de pena o de pena, de sanción a aquel que haya cometido un delito, ¿no? Entonces se ponían de acuerdo de algún modo la familia, en el caso de un asesinato, ¿no? Por la razón que fuese, aún con un accidente de tránsito, ¿cómo pagar ese desatino de haber cometido un delito o un asesinato voluntario o involuntario? Y cómo, qué se proponía, ¿no? Y me pareció interesante porque, por ejemplo, una de las penas más graves que había era el destierro. Claro. Y una cosa muy interesante, porque vivir fuera del ámbito tuyo es un castigo bastante importante. Hoy creo que la complejidad del sistema jurídico, yo creo que la mitad de los plexos jurídicos podrían
tirarse y resolver conflictos. Bueno, ¿no? de hecho, el nuevo Código Procesal Federal, que todavía no se implementó entero en Nación, recoge lo que se llama la conciliación o el derecho penal reparador entre las partes para delitos menores, donde el fiscal homologa pero no puede opinar aunque no esté de acuerdo, salvo que vaya contra la moral, lo que las partes acordaron, y tiene que homologarlo, y el fiscal no puede oponerse a esto. Ajá. Y el acuerdo es privado entre víctima y victimario, siempre hablando de delitos menores. Sí. Que otra cosa que estamos haciendo siempre, por ahí inconscientemente, es tratar las posturas abolicionistas o reduccionistas desde los delitos de sangre, que en realidad son los que más conmueven, pero el porcentaje de homicidios simples, dolosos, no de robo por ahí seguido de muerte, pero de homicidios, es el 1% de la torta. Y entonces trabajar en las hipótesis sobre el menor porcentaje nos hace dejar de ver la gran cantidad de delitos que tienen que ver básicamente con delitos contra la propiedad. Algunos más violentos, otros menos, pero que podrían tal vez solucionarse desde otro lugar. ¿Hay plexos jurídicos internacionales y de otros países donde esto que vos estás diciendo, esta tendencia, se ponga de manifiesto y se ponga en funcionamiento? Se puso mucho antes en Europa. Ajá. En Latinoamérica, por ejemplo, en Europa también se puso el principio de oportunidad, donde el fiscal decide aquellos casos que para él no merecen que se inicie un proceso penal. Yo cuando era estudiante, en 1986, hizo un congreso europeo donde nos vinieron a proponer el principio de oportunidad, y para Argentina era como que nos querían sacar como un principio de oportunidad. Mirá el tiempo que tardamos para recogerlo en el Código Federal. Es un cambio cultural que la gente se resiste, porque la gente realmente cree que Dios el séptimo día no descansó, sino que hizo las cárceles, porque cuando planteas de vivir sin cárceles te miran como diciendo... Vamos, esto viene es interesante lo que acabas de decir. La semana pasada lo dije y cada vez que puedo lo traigo a colación. Un ex cura que después fue parte de las Fuerzas Armadas peronistas y hoy es sociólogo, un tipo con una gran preparación que yo quiero mucho, Rubén Drí, nos hacía una analogía, ¿no? Dice, mira, Dios nos dio el paraíso. La gente tenía todo al alcance, la comida, todo lo que necesitaba para vivir, y Eva cometió un pecado. ¿Y cuál fue el castigo? Echarlos del paraíso y que se tuviesen que, alimentar con el esfuerzo. Dices, el esfuerzo de la alimentación, lo que, digamos, la pena, ¿no? Procurarse la comida en una sociedad como la nuestra hoy lleva ciertas complejidades y me parece que es mucho más fácil la resolución de los pecados, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Usted como abogado seguramente cuanto más... Si lo podemos llamar pecado, porque en realidad lo que vos estás planteando es algo realmente moderno. Si tomamos la humanidad que tiene 70, 80, 90 mil años, las cárceles son un invento que tiene 300 años, 250 años. Son inventos del poder. Sí. Fue un invento del capitalismo surgente de 1600. Claro. O sea, más o menos por ahí, no sé si... Sí. Porque vos fíjate, buscá en arquitectura a qué se le dice celda. Y la celda es el cuarto donde vive el monje. Claro. Y buscá todos los símbolos respecto de esto y se ejemplifican así. Y en principio, te quería reformular, en principio esta celda tenía la cama, la Biblia, y era un lugar de reconocimiento y de que la persona podía hacer como su propio mea culpa. Ahora, lo que vos estás planteando es muy interesante, porque yo te quería acotar, no, estaba muy profundo lo que decías, pero te quería acotar que esto que vos estás diciendo, supongo que no creo que vos compartís conmigo, en las conferencias de Brasil que hizo Foucault, que en el 73, que no fue un libro, pero lo hicieron un libro después que las dijo, las grabaron, lo desgrabaron y hicieron un libro que se llama La verdad y las formas jurídicas. Ahí te muestran cómo el Estado se apropió de las acciones, esto que vos hablas de los clanes, y muestra desde el comienzo de la humanidad hasta ahora cómo fue mutando el castigo en función de esto. Porque si no, nosotros todos tendríamos el mismo código.
El código penal sería el mismo para todo el mundo. Vos decís universal. Al mismo código Pero universal. las valoraciones universales no sirven No porque existe. depende de cada... Entonces tenés cosas en Estados Unidos, por ejemplo, que un negro no se puede casar con una blanca, o que la violación... No, y el derecho religioso, porque en el fondo hay muchos conflictos que tienen que ver con la religión, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo siempre recuerdo también otro hecho, ¿no? En el mundo musulmán, cuando la mujer, digamos, no acepta el consorte elegido por la familia, por el clan, y tiene una relación con otro hombre, el padre de esa chica, ¿sí?, le da una daga a su hijo mayor y le dice: limpia el honor mancillado de la familia. Esto significa no matar digamos, al hombre con el que se relacionó, sino matar a su hermana. Sí. Y esto es un código religioso aceptado en el mundo musulmán. Estoy hablando del mundo musulmán más ortodoxo, más fanático, ¿no? No ocurre en la mayoría del mundo musulmán hoy. Pero digo, esas claves jurídicas, ¿sí?, de crimen y castigo, de falta y castigo, están relacionadas con la religión, con el medio ambiente, el derecho de paso en las sociedades, ¿no? Es decir, las sociedades ubicadas geográficamente en los lugares más pródigos, la aceptación del extranjero es muy común, pero en donde la tierra no te brinda posibilidades, el extranjero tiene que salir rápido o lo matan. Históricamente, ¿no? Hablando. Bueno, digo, todo eso se complejizó de tal manera que hoy tenemos códigos y códigos y códigos que yo creo que atentan contra la razón en última instancia. No sé cómo lo ven ustedes, que tienen que estudiarlo para recibirse de abogados, pero en algún momento deben haber sentido que lo que estaban leyendo no tenía relación con la realidad, que tenía relación con una pequeña parte de la sociedad, muy, digamos, abocada al ejercicio de algo que no sé si es contrario a la razón, inclusive. Sí, Zaffaroni tiene una versión respecto de esto que dice que tenemos un código y 24 interpretaciones, una por cada provincia, sí, porque cada Corte Suprema de cada lugar interpretan las cosas de una manera distinta. Estados Unidos tiene la mitad de sus estados con pena de muerte y la otra mitad no. Exacto. Y tienen delitos en uno que en el otro no existen, que no hay ningún inconveniente. Es toda una cosa bastante traída de los pelos. Bueno, totalmente. Esto como que sirva como preámbulo, como primer plato, sí, ¿no? Como aperitivo. Una cosa más, lo que no hay que perder de vista que el delito, salvo que uno sea naturalista, no es algo per se, no es anticontológico, sino que es una mera ficción normativa. Es una concepción del hombre, es una, digamos, intelectualización del hombre. Sí, y se vuelca en una norma. Ajá. Lo que subyace, sí, hay conflictos sociales todo el tiempo. Y cuando hay vínculo hay conflicto. Y aquel que quiera que el conflicto desaparezca está pidiendo un genocidio, una desaparición de la humanidad. Claro. Porque no puede haber humanidad sin conflicto. Bueno, entonces quiere decir que el derecho también es, de alguna manera, dinámico, no es estático. No, el problema es cuando se sacraliza el texto de la... Porque el derecho va atrás de la sociedad. Ajá. La sociedad va cambiando y el derecho va acomodándose. Bueno, ahí interviene la política, y ahí interviene hoy... intervino siempre la política, politicón. Claro. Pero ahora vamos a las concepciones políticas dominantes también. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Quién domina a quién? Hay quienes dicen y sostienen, yo no me alejo de esa definición, de que la justicia está escrita por el poderoso. ¿Sí? Sí. Y pena al perejil, que yo hago referencia en el editorial al principio, ¿no? Digo, siempre va en cana el perejil, el delito de cuello blanco prácticamente no va en cana. Yo no conozco a nadie en la Argentina que haya ido, a menos que haya cometido una traición a sus pares. Vos no lo conocés a Ricardo Machado, pero él hizo un estudio respecto al tema de los orígenes de la gente que estaba prisionizada, por lo menos en el sistema federal, y todos venían de lugares pobres, no había de lugares... Claro. Y los que venían de San Isidro no venían de San Isidro... Claro. No de la parte... venían de la cava. O sea, cada lugar que él encontró... Bueno, la población carcelaria, si uno la analiza desde el punto de vista de extracción social, son todos pobres. Efectivamente. El 90%, yo me arriesgo a decir el 90%. 98, bueno, vos sos más osado que yo. No, él llegó a hacer... él pudo tener la posibilidad de hacer este estudio con los números Entonces, del SPF. Está bien. Igual que esto no se confunda con criminalizar la pobreza. No, eso es otra cosa. En la selectividad... No, estamos de acuerdo. Políticamente estamos todos de acuerdo que penalizar la pobreza es un error
que, a ver, no está desencontrado con la realidad, que cuando las opciones de vida se te complejizan, es probable que vos, a los ojos del poderoso, cometas un delito que es, por ejemplo, ir a buscar un pedazo de pan a la panadería y te lo quieras llevar porque no tenés que comer. Sí, pero el problema es también el criterio de selectividad que tienen, que empieza el primer criterio por el personal policial, que siempre pone el ojo sobre aquella persona de recursos más bajos. Entonces hay un montón de personas que sí pertenecen a otras clases sociales que cometen delitos, pero que no están dentro del criterio de selectividad. No están en la lupa, ni No. están en la mira, porque la cárcel en el es un radar. método de exclusión social. Claro. Todo aquello que no es productivo hay que meterlo ahí adentro. Bueno, entonces vuelvo. Las leyes están escritas por aquellos que quieren, digamos, someternos. Exacto. ¿Sí? A ver, estamos ejemplificando y de alguna manera exagerando, pero de algún modo esto. Ahora, lo interesante es que el pobre también perciba que está cometiendo un delito. Es decir, que el hecho de portar cara lo convierte en sospechoso todo el tiempo y están circulando por la calle de manera preventiva ellos mismos, ¿no? Es decir, ojo, no te cruces con la policía porque tu carita es sospechosa. Sí, ya tenemos el identikit del sospechoso, digamos, tipo. Correcto. ¿Sí? Bueno, no vamos a hacer filosofía hoy porque va a ser difícil hacer filosofía con todo esto, pero sí me interesa porque estamos viviendo un proceso difícil en la política, muy jorobado, no vamos a salir en lo inmediato, y hay rasgos que se manifiestan también en los sistemas que ya estaban aprobados, que ya estaban funcionando, como lo es la educación en contexto de encierro. No me gusta decir en la cárcel, pero bueno, para el común de la gente... En la cárcel. En la cárcel. Está bien. Entonces digo, en ese contexto había una norma que era, en este caso, la UBA 22, ¿no? Un contrato firmado, un convenio firmado entre la Universidad de Buenos Aires y Servicio Penitenciario. ¿Estoy en lo correcto? No fue uno solo, fueron varios a través de los años que fueron perfeccionándose. Ajá. Inclusive hubo resoluciones del Ministerio como la resolución 910, de la 310 es de la UBA, ¿no? Sí. Hubo resoluciones propias de la Universidad de Buenos Aires. ¿Hubo acuerdos con otros servicios penitenciarios provinciales? En este momento, tardó mucho más, no la UBA, pero están ingresando ya hace, ponerle 10 años, a los penales provinciales diferentes universidades. Exacto. Digo, por ejemplo, Córdoba, que tiene una universidad prestigiosa, el servicio penitenciario de Córdoba... En se ingresa la de La Plata. Ajá. En la 9 está el centro Tomás Aquino y también ingresan. Es decir, que hay una aceptación, digamos... Pero no con sistema de claustro. En la 9, por ejemplo... sistema de claustro significa que hay aulas y que hay un profesor frente a los alumnos. El periodismo funciona así en la 9. Ajá. Pero derecho no. Derecho estudian y van a rendir a la calle. Ajá. No les permiten hacer el sistema. Es decir, que rinden como alumnos libres, prácticamente. Claro, ¿sí? Efectivamente. Es decir, hay profesores que hacen algunos, yo he visto que hacen Zoom y que alguna vez van a dar una clase de apoyo respecto de esto, pero no está la regularidad respecto en función de las clases como ella. Ella va a dar su curso, les toma un examen, los aprueba o los desaprueba, bueno, depende de la capacidad de cada uno de los alumnos que pretendan, pero ella da un curso. Sigue estando el curso sigue estando el práctico, ¿no? Sí. Bueno, hay práctico profesional. Sí. Ajá, como interesante. En el Octavo Palacio, está acá también. Ajá. Van los alumnos y cursan acá 2 días por semana, creo que son 2 días, ¿no? Rosana y Marcelo, estamos frente a un gobierno que quiere limitar todo esto. No dice por qué, porque en realidad hablar de costos sería un terrible error, porque... ¿En qué sentido? Y porque este gobierno va a costo y beneficio, ¿no? Es decir, eso me sale caro, esto me sale caro. Pero esto no lo paga el gobierno. ¿No? Esto es importante. ¿Y por qué se mete el gobierno en un convenio que hay? ¿Cuál es la motivación? Porque yo creo que porque quieren anular la educación en todos lados. No aprobar la ley de financiamiento de la UBA y ahora además decir que van a reducir el presupuesto para el año 2026, esto va a tener una ¿Vos decís que es parte de la reducción de la salud, de la educación? Exacto. De los derechos fundamentales. Bien. No, es interesante lo que estás diciendo porque entonces no está apuntado solamente a la población
en contexto de encierro. No, digamos, es más amplio. Ajá. Pero esto viene de una frase que repiten constantemente: el que las hace las paga. Sí. Y si ellos creen, nunca leyeron el artículo 18 de la Constitución, porque justamente prohíbe que las cárceles sean para castigo. Sí. No quieren que, obviamente, la persona prisionizada tenga ningún tipo de beneficio, aunque ese beneficio termine beneficiando al resto de la sociedad toda. Toda la sociedad está clarísimo como el agua, ¿sí? Vamos a hablar de los beneficios a la sociedad y cómo, por qué y qué están haciendo, por qué están limitando todo esto, cuáles son las acciones que tomó el Ministerio de Seguridad, ¿no? Seguramente es el Ministerio de Seguridad. Vamos a ir a una pausa. Nosotros estamos dialogando con Rosana Locasio y Marcelo Taboada. Estamos hablando de educación en contexto de encierro, pero estamos hablando de la justicia también. Entonces, interesante escuchar dos voces que tienen, digamos, un reflejo adentro y afuera de la cárcel. Una cosa interesante. Me parece que el concepto de castigo, ¿no?, que quiere imponer la sociedad. Vamos, Martín Loza, nuestro operador, vamos a una pausa y ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Bien, seguimos aquí en Nosotros, los otros, dialogando, charlando, polemizando también, porque de eso se trata, con Rosana Locasio, abogada, dedicada a ciencias penales y criminología, y a Marcelo Taboada, también abogado, especialista en derecho penal. Estamos hablando sobre las limitaciones que este gobierno, concluimos en que la ignorancia es uno de los factores que pone en juego el Ministerio de Seguridad, en manos dirigido por Patricia Bullrich, que trata de poner ciertos palos en la rueda a la posibilidad de desarrollar aún más y profundamente la educación dentro de contextos de encierro. Y habíamos hablado contigo en otra oportunidad y en otra radio sobre el tema de la limitación del trabajo de los centros de estudiantes dentro de los penales y la limitación horaria a la permanencia de los presos. Eso es la resolución 372 del 2025. Bueno, y ahora lo último fue, se cumplen 40 años del acuerdo entre la UBA y el servicio penitenciario creando un centro educativo en una cárcel. Convenio 1735 del 85. Bueno, me gusta. Firmó de Lich por una de las... No me acuerdo quién era. Gobierno de Alfonsín. De Lich era el interventor en la Universidad de Buenos Aires, claro. No sé si lo recordás. Yo no estaba en el país en ese entonces, pero sí. Vos me lo recordás y no tengo por qué desconfiar, pero digo... Si no me confundo. No, pero lo importante acá es que esto
el trayecto de esta forma de educación, que ahora vamos a hablar de los beneficios, sin ninguna duda, trascendieron a todos los gobiernos, ¿sí? Desde Alfonsín hasta hoy, digamos, ¿sí? Nadie puso en tela de juicio, puede haber alguna reticencia mayor, menor, pero nadie había puesto en tela de juicio, nadie había limitado el accionar educativo dentro del ámbito carcelario, y hoy nos encontramos con que no se puede conmemorar, no se puede tener centro de estudiantes, o pretenden limitarlo. Las horas de estudio dentro, digamos, del ámbito físico que el penal destina a los estudiantes, es como si quisieran conservarlos en la ignorancia, ¿no? O tenerlo bajo el pie. Claro. Pregunto, el sistema carcelario está absolutamente corrupto. Yo no sé si ustedes lo piensan como yo, lo miran como yo, si aprueban estas cosas que yo estoy diciendo, pero finalmente todas estas cosas pertenecen a un negocio muy corrupto que no es lineal y que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el servicio penitenciario y la política. Y ahí es donde nos tropezamos con la posibilidad de perpetuar en el tiempo un sistema que estaba mirando. Vos me decías fuera de aire, Marcelo, que hasta vinieron a estudiar el sistema desde otros países, sí. ¿No? Que es un... ¿Puedo hacer un paréntesis? Dale. Durante casi, no me acuerdo, pero creo que fueron 19 o 20 años, la universidad, la UCLA, la norteamericana, sí. Venía así... La de Los Ángeles. La de Los Ángeles. Sí, sí, la Universidad de Los Ángeles. No quiero confundirme, pero sí. Creo que es esa. Así, intercambio cultural con Belgrano. Ajá. Y la licenciada Camarota, que era la coordinadora de económicas en el centro universitario, traía a los alumnos que venían acá. Ajá. Los llevaba al centro. Los llevaba de voto. Los llevaba de voto al centro universitario de Devoto. Y los tipos entraban y no podían entender ni creer lo que encontraban ahí. Te cuento que descubrí, cuando preparaba un poco la producción de este programa, me traté de ver dónde había otros ejemplos. En Estados Unidos, en la zona de Washington, hay... está relacionado, a ver, les digo, con la Georgetown University, en la zona de Washington y de Maryland. En Francia hay un centro carcelario en pleno París, que es la Universidad de la Ciudad de París, no sé si es nacional, no sé cómo se escalafona, tiene clases presenciales dentro de la cárcel y otorga títulos también. En Italia hay centros universitarios penitenciarios. Ahora, esta modalidad que tenemos acá es poco conocida porque es bastante intensiva y hay pocos países en el mundo que se dedican a esto, ¿eh? Los países escandinavos, vos me decías que también tienen un desarrollo importante, pero no es una cosa que haya aprendido en todo el mundo, ¿no? No lo tienen de la manera que funciona el centro universitario de Devoto, no está. O sea, no funcionan con el sistema claustro. O sea, ajá, hay ámbitos que tiene el servicio penitenciario donde llevan a los profesores y llevan a los alumnos y donde dan las clases. El centro universitario de Devoto tiene algo diferente que es... Mira, en 1991, en Bruselas, el Servicio Penitenciario Federal mandó ya me voy a acordar el nombre, el representante por el servicio penitenciario. Y ellos hablaban del centro universitario como algo único. Y en realidad, el resto de los centros universitarios que Milico en su oportunidad, salió una nota en la revista y todo, después te la consigo, te la mando, hablaba que no existían... con el sistema de claustro que funciona acá. O sea, el Centro Universitario de Devoto es el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. No es un ámbito del servicio penitenciario donde van los alumnos y van los profesores a dar clases. Déjame que le pregunte a Rosana. Perdón, ¿no? No, está muy bien. Está bueno que tengamos una base de la cual agarrarnos y decir esto es bueno, ¿no? Es decir, a ver, porque siempre nos tiramos en contra. Rosana, ¿hay alguna estadística sobre la reincidencia? Antes de entrar al aire también hablamos. Aquellos muchachos que terminan la carrera dentro de la cárcel y aquellos que empiezan en la cárcel y la siguen después afuera. ¿Tenemos estadísticas de reincidencia? Mira, se dice que baja más del 70% aquellos que logran terminar tanto afuera como dentro de la carrera, pero es lo mismo, a veces yo lo comparo con... la educación en el espacio libre, es decir, en la facultad.
Yo cuando doy clases en la facultad no sé qué hace cada cual después con su vida. Por eso no asocio siempre el tema de la reincidencia con No, pero la es educación importante o no. para decirle a la sociedad, miren, si invertimos en esto, Sí. Aquellos que pecaron para la sociedad, lo digo entre comillas porque es muy difícil de establecer, pero digo, aquellos que pecaron o que saltaron las normas y que hicieron de ese salto de las normas algo habitual, bueno, puede cambiar el rumbo, puede reinsertarse, todo Sí. esto de reinserción, todo lo digo entre comillas, porque En un momento, hay que manejar otro vocabulario. Sí, me pero parece. esa idea, Sí. en este momento, con la criminología mediática Sí. a flor de piel, que baja un discurso donde nuevamente el hombrosiano de un determinismo a delinquir, es muy difícil de que la gente pueda... Primero hay una gran sed de venganza en este momento que creció mucho, con lo cual cuando vos le Estimulada digas... desde el poder mediático y desde el poder por mismo eso hablo de la también, ¿sí? criminología mediática, Claro. ¿no? Cómo influyen formando opinión y hacen crecer el clamor social. Sí. Entonces, es muy difícil que la sociedad... Primero, es un tema que a la sociedad no le interesa. Y hay algo en el aire hay filosófico que de aquello que no se habla no existe. Si no hablamos, eso no existe. Y la cárcel existe y la gente prisionizada también. Y no nos la tiraron de Marte. Hay una cuestión social que tenemos que ocuparnos. Ahora, cuando uno le dice, esta persona con esto va a mejorar, sus actitudes van a ser diferentes, primero no te creen. Y después hay algo como, no quiero que mejoren, porque ninguna pena les alcanza. Voy a decir, bueno, le dieron 28 años de prisión, o 20, acaba de cumplirlos, va a salir, yo no quiero que salga más, es la respuesta. O sea, todos los delitos tendrían que tener prisión perpetua. Entonces estamos en un momento donde no hay escucha social y donde se quiere restringir el centro universitario de voto, que como dijo Marcel, no pertenece al servicio penitenciario, es la UBA dentro de la cárcel. De hecho, adentro del CUD no puede ingresar el servicio penitenciario, salvo algún caso de emergencia o cuando está llamando a alguien una notificación. Pero es muy ellos fácil decirle el preso no está ocupado en otra cosa, está castigado, no va. Eso lo maneja. Sacamos habeas corpus. ¿Sí? Los chicos todo el tiempo. Sí. Hoy, por ejemplo, 2 alumnos me bajaron tarde Sí. y le preguntamos si había habido algún inconveniente, si no estaba la boleta, pues si no sacan habeas corpus automáticamente. Ajá. Porque estamos controlando de que la bajada de los alumnos ¿Cómo es la relación, ahora te lo pregunto, entre la dirección de la UBA o los que ponen la cara dentro de la cárcel con el servicio penitenciario? ¿Hay roces? No. ¿No? Tendría que haberlos. O por lo menos discusiones más intensas. En este momento estamos en un momento donde particularmente nos sentimos bastante solos por aquellos que debieran apoyarnos en esta lucha que estamos dando para que no se cercenen, sobre todo... ¿Quiénes tendrían que apoyarlos? Y nos tendría que apoyar todo el programa 22 y aquellas personas que son responsables del mismo, que si bien participan, nosotros creemos que tienen que ser más contundentes, por ejemplo, más activa. con esta cuestión de la prohibición de la conmemoración de los 40 años del CUD. Y unilateralmente... No, tendría que venir directamente desde Obvio. Sí, el Consejo Universitario, sin ninguna duda, el rectorado. El servicio penitenciario dijo que lo prohíbe y lo dijo verbalmente. Ni siquiera lo escribió. Y si lo escribe, podríamos... Si intimar lo que lo escriban, pues sería un hecho arbitrario y podríamos agotar la vía administrativa y judicializarlo. Pero se dan cuenta, ¿no? Que es la vía administrativa, es el papel escrito, es todo una complicación que poco tiene que ver con la esencia de todo esto, que ya tendría que estar, digamos, impuesta en la sociedad. El problema es quién lo maneja. Esa es la bueno, ahí tenemos un problema. Discusión con Penal. Ahora, volviendo al tema de la reincidencia, encuentro, por ejemplo, una sola estadística a nivel mundial. No sé si otros países la manejan, por lo menos lo que yo encontré en Estados Unidos, solo se reduce en un 14% la reincidencia. Quiere decir que tiene que ver también con aquello que hablábamos de la desidia social que hay en Estados Unidos, pese a que vemos lucecitas de colores y todo muy brillante, hay
una sociedad abandonada por el capitalismo norteamericano muy, muy claro, ¿no? Me parece que a eso se debe ese solo 14% Lo de que pasa reducción. es que mirar a los yanquis como ejemplo del nivel de... Sí, supongo que no es lo mejor del mundo. No, hay, no sé si leíste, Neil Christie escribió un libro que se llama La nueva forma de holocausto, la cárcel. Sí. Muy interesante. Está hecho en los... Solo es un tema que te puede interesar a vos, pues, visto desde ese punto de vista, porque bueno, no, pero, desde el punto de vista periodístico... Te lo voy a decir a nivel periodístico para introducirlo así. Para eso los llamo a ustedes. Los yanquis son los que tienen más presos en el mundo. 2.200.000. Son los que tienen alrededor, se calcula, son 2.200 presos por cada 100.000 habitantes. Se calcula así. ¿Qué es lo que sucede? El 25% de esos detenidos son negros. Entre 18 y 25, entre 18 y 65 años están todos, ese 25% está bajo un control penal de alguna naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente, si vos tenés que los negros son una minoría dentro de Estados Unidos y el 25% de la cantidad de detenidos son negros, evidentemente hay un problema que no está funcionando bien. Bueno, suenan como los morochos acá, es decir, exactamente es Entonces, lo mismo, ¿no? Hay toda una discriminación en función de eso que, o sea, está buscado para contener o controlar un determinado grupo o un determinado franja etaria o sexo. ¿Qué deberíamos mejorar hoy de esa conexión, de esa relación que debería haber entre la educación, el sistema educativo y los contextos de encierro? ¿Cómo ven ustedes cómo se podría mejorar? Obviemos lo que estamos viviendo en este momento porque se va a terminar. Yo soy muy optimista, esto va a pasar. Pero de todas maneras, los propios, cuando digo los propios, digo que el campo nacional y popular o aquellos que estamos de alguna manera más interesados en la evolución democrática, socialdemocrática, llamémoslo como querramos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son los puntos que se deberían mejorar? Invertir la carga de estudiantes. A ver, ¿cómo es eso? Vos en la sociedad tenés 5 millones de alumnos en la primaria, sí. 1 millón de alumnos en la secundaria sí. y 300.000 en la universidad. En Devoto vos tenés 400 alumnos en la universidad, 200 en la secundaria y 50 en la primaria. Eso es muy interesante. Claro que es muy interesante. Muy interesante. Realmente creo que ahí estamos con una clave bastante... Está invertida la pirámide educacional. ¿En función de qué? Por ejemplo, el programa que usan en Devoto y en casi todas las secundarias, que es el programa de adultos, sí. tiene un ciclo con 2 materias. Sí. Penales lo modificó y puso 1. ¿Por qué? Porque con una pueden ingresar, con cualquiera de esas 2 pueden ingresar a lo que es el CBC. Con el UBA 22, 21. Sí, 21, ¿no? Con el programa UBA 21, y les permitiría estar dentro de la secundaria y estar protegidos por ese paraguas que se llaman de la 310 para pertenecer a la universidad. Lo modificaron a 1 para que puedan ser menos personas. Las que puedan acceder. Claro. Es más restrictivo, digamos. Evidentemente, porque se les escapa de las manos. ¿Se les escapa de las manos? A ver, para. Déjame que lo porque razones. ¿Se les escapa de las manos de a quién? Porque penales tienen la desesperación del control y tenerlo bajo... Bueno, ahí estamos, la cuestión punitiva está, digamos, flota todo el tiempo. Claro, sí. Es terrible. Rosana, vos sos profesora. ¿Cuáles son las limitaciones que vos te encontraste a lo largo de... No sé cuánto hace que sos Yo soy profesora del programa UBA 22 del año 2004. Es decir, 21 años. 21 años. No es poca cosa, sí. Por lo cual debes haber vivido diferentes tensiones, sí. Algunos momentos de tranquilidad y otros momentos de tensión. Sí. ¿Cuáles fueron las cosas que negativamente te encontraste en el ejercicio de tu docencia? Mira, siempre tuvieron que ver justamente con temas del poder. En un momento, en el año 2008, un día que yo no estaba presente, y que a raíz de la criminología induciendo a investigar secuestros virtuales desde los pabellones, sin notificar a la UBA, allanó el CUD y casi se lleva puesto, digo esta expresión, detenido a un profesor. Los mismos personas prisionizadas tuvieron que decirle, es un profesor. Rompieron todo. Los allanamientos son muy duros. Otro problema que vemos, que no es que suceda en el CUD cuando estamos en clase, sino cuando el CUD queda solo, porque a raíz de
estos allanamientos que se hicieron y que se quiso intentar manchar al CUT diciendo que desde el CUT se hacían secuestros virtuales, hizo que las 13 o 12 plazas que había donde quedaban durmiendo los propios internos para cuidar que no ingresara al servicio penitenciario durante la noche, que si ingresaba a hacer una requisa ellos estuvieran presentes, esas plazas se borraron. Entonces también nos encontramos a veces con requisas injustificadas donde en búsqueda de algún elemento prohibido te terminan tirando todos los libros, desarmando todas las fotocopias, abriendo todos los CPU de las computadoras que si bien no hay internet pueden usar para llevar el material que les ingresamos para estudio. Y básicamente la problemática es esta, cuando se quiere manchar o ensuciar, por lo menos la estructura del poder siempre por encima de todo. Sí, esa es la cuestión, ¿no? Y un poder judicial que desconoce realmente gran parte del poder judicial que los envía a la cárcel no pisaron nunca una cárcel. Esto es inaceptable. Nadie puede ser juez en lo penal si no conoce lo que es el encierro, porque es como un médico que no conozca lo que es un hospital. Pero aún conociéndolo, gran parte del poder judicial desconoce qué es el programa 22, Centro Universitario de Voto. Me tocó que me citaran como testigo de un allanamiento y la secretaria que me tomaba en el Fuero Federal la declaración me empezó a preguntar qué era el programa V22 y qué era el Centro Universitario de Voto. Y le dije, esto al final no es una testimonio, es una prueba informativa porque te acabo de explicar algo que no puedo entender que no conozco. Claro. Y no lo conocía. Es decir, también habría que educar a los jueces y a todo el Poder Judicial sobre la existencia, seguramente les importa que exista. ¿Y cuál es el criterio para que un preso pueda acceder a, más allá de lo técnico, digamos, es hacer el CBC o tener la secundaria hecha? Digo, ¿cuál es el criterio para poder ingresar a...? No hay un criterio, no, porque tampoco tenemos cupos, digo... Es como a la facultad, que a más demanda nombrarán más profesores, con lo cual no hay ninguna cantidad de cupo ni necesidad de tener algún concepto, porque si no limitaríamos a lo que la Junta Criminológica decide. Y hago una pregunta, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo vive el interno que cursa una carrera como ejemplo para el resto de la población carcelaria? ¿Qué es lo que se percibe? Es un boludo porque va ahí a estudiar. Hubo todo un proceso. ¿No? A ver cómo es esto. Desde ser algo estigmatizado y que no pertenecía al entorno carcelario hasta ser parte integrante y respetado por el resto de la cárcel. Hoy pensá que hay centros universitarios que funcionan de diferentes maneras, prácticamente en todos los... En provincia, en casi todas las cárceles, y en el sistema federal creo que en Neuquén hay, en Chaco hay, en Comodoro hay, en Comodoro no, ¿cómo se llama? La que está en el mar. Rawson. En Rawson, no me salía la ciudad. Hay, en Roca hay, o sea, hay en diferentes ciudades, en menor o mayor cantidad, de acuerdo a la cantidad de población que tengan, pero hay diferente. Lo que pasa es que no se pone el acento respecto de eso, entonces de alguna manera... No termina de expandirse. Bueno, el servicio penitenciario seguramente no les interesa difundir, dar la opción. Es que tampoco el que lo pide, bueno, lo dejamos control y seguridad es lo que les interesa. Claro. Además, bueno, y un sistema muy corrupto de sistema penitenciario, de la tropa penitenciaria, ¿no? Está claro que viven de todo el trasiego interno. Bueno, lo podemos decir. Hubo cuestiones muy complicadas, hubo personal detenido por el tema de droga, o sea, hubo un Rosana, montón de cosas. ¿cómo es el afuera después del tipo que se recibió de algo? ¿Hay estigma? ¿Se trata de ocultar? ¿No se trata de ocultar? ¿Hay una recepción en la sociedad? ¿No lo hay? Yo tengo pensado hacer en algún momento en la facultad una conferencia que no quiero hablar yo, sino que quiero llevar a 4 ayudantes míos por lo menos, que fueron alumnos míos en el encierro y que hoy son colaboradores docentes míos en la facultad, que se llamaría De la Reja a la Academia, para que ellos cuenten su experiencia. Ellos se presentan en mis clases de la facultad como personas que estuvieron prisionizadas, cuentan dónde se recibieron, muchos tienen su propio estudio jurídico,
se ayudan mutuamente porque están en contacto, y en la facultad yo no siento estigma. Es más, se rompe mucho la estigmatización cuando yo llevo a mis alumnos de la facultad a una clase interdisciplinaria con mis alumnos en contexto de cierre. Sí. Exacto. Y tratamos el tema, por ejemplo, de fin de la pena o ejecución de la pena. Lo primero que los sorprenden es que la única abolicionista soy yo. La gente está prisionizada, dice estoy acá porque tengo que pagar lo que hice. Es decir, hay un justificativo ahí. No, bueno, cuando extraño. Los pobres echan la culpa, es lo mismo cuando cuando los pobres echan la culpa de lo que pasa en la sociedad. ¿Sí? Y cuando ellos empiezan a ver que no es un enemigo, porque la figura del enemigo se está instaurando, vino de Iacos de Alemania y se instaura cada vez más, ¿no? Cuando ven que no es un enemigo, que no es un monstruo, que es alguien que tiene 2 ojos, una nariz y una boca y que te convida un mate, que tiene producción de pensamiento como vos, ese día mis alumnos realmente empiezan a escucharme con mucha más tranquilidad mi discurso abolicionista o mi discurso anticarcelario, entendiendo que del otro lado hay individuos, hay seres humanos, porque si perdemos esto de vista estamos perdidos nosotros como sociedad. Sí. Y esto es lo que se tiende, ¿no? Marcelo, ya nos quedan pocos minutos. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo deberíamos encarar como sociedad? En realidad, lo dije al principio, esto es multidisciplinario, nos tenemos que sentar la academia, se tiene que sentar los políticos, se tienen que sentar los juristas, todos los actores sociales, sin excepción, a ver qué hacemos con eso que hoy es descartable, la gente lo mira como descartable, como que ni siquiera quiere reincorporar a la sociedad, prefiere tirarlos, matarlos, es decir, lo que estoy diciendo textual, prefiere que desaparezcan. Sí. Ella habló de genocidio y estoy de acuerdo con ella, esto de desaparecer un grupo social específico. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál debería ser el nudo de debate entre todos los actores de la sociedad con respecto a lo que significa el contexto de encierro y la posibilidad de estudiar y de llegar a una conclusión, digamos? La resocialización me parece una palabra de mierda, pero sí, discúlpenme. Pero es una palabra totalmente vacía que ningún progresista puede explicar. Exactamente. Porque vos resocializás a alguien que ya estuvo socializado, que se fue. Claro. Pero el que nunca estuvo dentro de la sociedad. Hay tantos matices en esto que realmente la palabra no es la adecuada, pero bueno, se entiende, ¿no? Sí. Queremos que vuelvan al seno de la sociedad, por llamarlo de alguna manera, y que sea uno más. ¿Qué debemos hacer? El Centro Universitario de Devoto surgió como algo inexplicable, porque surgió algo no de un plan. No es que se sentó Marta Laferrier o el decano o de Nietzsche en su momento y dijo, mirá, hagamos esto y van a salir personas que van a recibirse de profesionales. No, fue como una mancha en la pared que fue tomando color y dice, qué linda obra de arte ahora. Ajá. Y esto funciona así. El problema es que lo que tenemos acá es que no intentamos ni siquiera intentar reproducirlo para tratar de que de alguna manera funcione. Porque si vos tenés... 30 segundos tenemos. Si vos tenés el índice de reincidencia que no es del 14%, sino es del 5 o del 4%, en el contexto de encierro para las personas profesionales, dentro y fuera de la cárcel, evidentemente, es algo que vale la pena predicar y reproducir. Rosana, 30 segundos. Sí, bueno, nada, estamos dando una lucha, estamos acostumbrados a esto, la lucha es a través de la palabra, de la acción, estamos en este momento, Devoto y todos los actores están en una mesa de diálogo con el doctor Iturralde acerca de una medida por el habeas corpus que se interpuso por el decreto de Bullrich para que se pueda bajar las horas. No es un capricho, la gente necesita estar en el SCUD porque ahí está la bibliografía, ahí estudian, es un espacio diferente, no se puede estudiar en un pabellón mientras otro compañero tiene ganas de escuchar música, y para que se reconozcan la existencia del centro de estudiantes en cada unidad penitenciaria porque son los que coordinan toda la actividad. Rosana Locasio, Marcelo Taboada, les agradezco infinitamente que hayan llegado aquí a nosotros en Radio Caput. Es un tema que en algún momento vamos a tener que volver a tocar, abordar, esperemos que la temporada que viene. Varias horas, no, con una hora, con 50 minutos tratamos de ser lo más, de abrir el debate, no vamos a solucionar en un programa de radio absolutamente nada. Quédense aquí en Caput o cuando se vayan, prendan el teléfono, pongan YouTube Caput
Radio Caput, y se viene Que Nadie Nos Escuche con Mauro Bello, que es el que maneja la batuta de ese programa. Nosotros nos encontramos dentro de una semana. Los invito a que nos escuchen o que nos miren por YouTube dentro de una semana, menos una hora, para no perderse el programa. Muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros nos encontramos en 7 días. Gracias, Martín Loza, allí en los controles. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy.